Directamente a nuestro texto. Vamos a abrir la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. A ver, permítanme. Exacto, segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a dar continuación a lo que hemos venido estudiando. Ok. ¿Qué estudiamos en la sesión anterior? Bueno, estuvimos estudiando segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Es el que vamos a estudiar en esta mañana, del versículo 14 al 16. Bien podíamos haber concluido esta sesión con el versículo 18, pero primeramente Dios, yo creo que la última parte, el cierre, es importante para poder hacer una revisión de lo que hemos venido viendo. No en general, no vamos a ver el detalle, pero sí un cierre del libro de segunda de Pedro. Como recordarán, estábamos viendo en la sesión anterior, es que estamos aguardando precisamente el día de Dios. Por ahí hicimos una aclaración de lo que es el día de Dios, el día del Señor y el día de Jesucristo. Explicábamos que el día de Jesucristo es el día en el que aguardamos los creyentes para el arrebatamiento, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, en el cual el Señor, por su misericordia, nos llevará con Él. El día del Señor, hablábamos que es el día en el que va a comenzar lo que es la gran tribulación, y el día de Dios es el día en el que Dios va a destruir esta tierra, donde no va a quedar absolutamente nada, va a ser completamente consumida por fuego, y va a dar lugar a cielos nuevos, tierra nueva. Entonces acuérdense, día de Jesucristo, día del Señor, que comprende toda la gran tribulación, el milenio, y al término del milenio, el día de Dios, en el que Él va a destruir absolutamente toda esta tierra. Como les comentaba, algo que yo encontré o yo noté mientras estudiaba esa parte, es que muchas veces, miren, los ojos, como hemos platicado, ¿no? Los ojos no los debemos de tener puestos en las cosas materiales, no las debemos de tener puestas en lo terrenal. Debemos de, como creyentes, tener las cosas puestas en lo eterno. Y muchas veces esto es como para reflexión, que pensamos que va a faltar mucho para que Dios destruya todo esto, entonces vamos a poder seguir disfrutando de todas estas cosas materiales. ¿Por qué digo esto? Porque, como lo expliqué, si hoy, por ejemplo, es el día de Jesucristo, si el día de hoy el Señor Cristo Jesús decide regresar por su iglesia, van a pasar todavía 7 años de gran tribulación, o de tribulación más la gran tribulación, más otros 1000 años del milenio. Entonces todavía faltan 1007 años para que Dios destruya todo esto material. Y pudiéramos llegar a pensar, no, pues entonces todavía pues puedo disfrutar de lo material. Pero lo que les explicaba es que si algo comprendí es que yo les invito a que mediten un segundo. ¿Qué edad tienen? ¿20, 30, 40, 50, 60? ¿Cuántos años tenemos? ¿Y cómo se fueron? Como les he explicado. Se fueron muy rápido, se fueron muy rápido esos años. Aunque las cosas puedan durar 1000 años, nosotros no duraremos mucho tiempo en esta tierra. Entonces es importante, por eso, a pesar de que las cosas van a tardar todavía 1007 años en ser destruidas, nosotros, pues en mucho tiempo menos, ya sea que veamos la muerte o el Señor Cristo Jesús venga por nosotros. Entonces hay que tener los ojos puestos en lo eterno. Ese es el enfoque que debemos de estar teniendo. Entonces vimos que decía Pedro acerca de que debemos de estar aguardando en este día de Dios, y debemos de estar siendo diligentes, entendiendo que así como Dios prometió que el Mesías habría de venir y vino, Él también ha prometido que el día de Jesucristo vendrá, que el día del Señor vendrá, que el día de Dios vendrá. Entonces, si Dios lo ha dicho, así es y así será. Entonces hay que tener eso presente. Y la parte que vamos a estar estudiando hoy pertenece a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a darle lectura, me siguen por favor con la mirada. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, bueno, antes de que continuemos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Le agradecemos por este tiempo que nos permite tener como hijos suyos. Ruego, Señor, por favor, que perdone mis transgresiones, Señor, que perdone mis errores, Señor, mis pecados, Padre Santo. Sabe que soy un hombre sucio, Señor, sé que soy un hombre malo, Señor. Le ruego, por favor, que me guíe, me use según su voluntad y que las cosas que como hombre pueda llegar a efectuar, Señor, no repercutan, Señor, en el servicio a usted. Le ruego, por favor, Padre, para que esta su santa y bendita palabra sea predicada según su voluntad. Úseme como usted quiere usarme, Señor, que sea un instrumento útil para usted y que a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí reunidos, Señor, también usted, por favor, les use para que puedan tener discernimiento, entendimiento, comprensión, Señor, sabiduría. También, Padre, por favor, limpie sus mentes de toda cosa que les estorbe, Señor, y guíenos en comunión, Señor, juntamente para el conocimiento de usted y la alabanza de su nombre. En el nombre de su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces, vamos a continuar con 1 de Pedro 3:14, donde, como ya le dimos lectura, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Primera cosa que nos está diciendo Pedro, nos está diciendo que busquemos ser hallados sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces, ciertamente, si nosotros tenemos lo que acabo de explicar, ¿no? Si entendemos que el Señor va a venir el día de Jesucristo, si va a venir el día del Señor, si va a venir el día de Dios, donde Él va a deshacer todo esto y nos está diciendo: vivan por lo eterno. Sin duda debemos de entender, y debe de caernos el 20, que debemos cada uno de nosotros buscar ser irreprensibles, no tener mancha, pues. ¿Qué significa ser irreprensible? Que nadie te pueda reprender. Eso es ser irreprensible, así de fácil, que nadie te pueda reprender. ¿Qué significa eso? Que nadie pueda venir ante mí y decir: hermano Omar, yo te vi, o ya ni siquiera te puedo llamar hermano, porque te vi, Omar, lo que estabas haciendo. Aquí en la congregación te las das de muy santo, ¿no? Aquí en la congregación te las das de muy recto y muy derechito, según tú, don diácono. Pero yo te vi, Omar. Yo sé lo que hiciste. ¿Y saben qué pasa? Que a veces pensamos en esos términos de una persona, pero quien lo sabe realmente es Dios. Dios sabe si somos irreprensibles y si estamos sin mancha o no. Porque, como hemos platicado, podremos escondernos de la gente, que la gente no nos vea, que los hermanos no nos vean, ¿no? A lo mejor yo, ¿no? Yo estoy a salvo porque todos los hermanos son de Miramar y yo vivo en Tezistán. No, pues ahí no hay nadie que me pueda ver que hago mis fechorías o mis malignidades. No, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué debo de estar buscando? Vivir irreprensible, sin mancha. Ahora, ciertamente debemos de entender que debemos de ser celosos en ese sentido para ser hallados en un estado de paz y no de lucha. Y bueno, como les decía, irreprensibles, sin mancha, es decir, moralmente limpios. ¿Y saben qué es lo que vino a mi mente? 1 de Timoteo 3, 1 al 15. Vamos a darle lectura a 1 de Timoteo 3, del 1 al 15. 1 de Timoteo 3, del 1 al 15. Vamos a darle lectura. ¿Por qué vino esto a mi memoria? Bueno, porque puede que caigamos en el hecho de que cuando estemos leyendo 1 de Timoteo o se nos esté enseñando 1 de Timoteo, digamos: no, pues yo soy mujer. Eso es para los hombres que quieren ser pastores. O, no, pues yo apenas estoy comenzando en el servicio de Dios o conociendo a Dios. Eso es para las cucarachas de iglesia. Eso es para los que son bien metidotes en la palabra. Eso no es para mí. Eso es para los que aspiran a ser obispos, ser pastores, ser diáconos. Eso no es para mí. Yo no quiero ser obispo, yo no quiero... No. Esto es para todos. Fíjense, ¿por qué vino para mí? Miren, comienza, si vemos en la palabra, dice requisitos de los obispos. ¿Qué es un obispo? Bueno, un pastor. Dice: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera condición para ser obispo, primera condición para ser pastor: ser irreprensible. Y se resumen muchísimas cosas en esa sola palabra, como acabo de darles un ejemplo muy breve.
que nadie te pueda reprender. Vas a representar a Dios. Estás delante de un púlpito. Vas a cuidar de la grey, vas a cuidar de la congregación. ¿Cuánta gente puede conocerte? ¿Cuánta gente? Y no solo esa gente, también la familia de esa gente, porque sabemos ciertamente que nosotros como congregantes, cuando hablamos a alguien, tendemos a decir, debieras de conocer a mi pastor. Mi pastor sí enseña bien, mi pastor hace esto, mi pastor puede hacer aquello, mi pastor explica esto, mi pastor habla de la palabra de esta forma, mi pastor, ¿cómo se llama tu pastor? Van a preguntarnos nuestros familiares o amigos. Ah, se llama Jerry. Ah, ¿y qué más? Sabemos que vivimos en un mundo de carne, sabemos que la gente se basa en lo que ve. Entonces, como pastor, ciertamente el pastor debe de manejarse irreprensible, porque muy probablemente, a lo mejor no nosotros la congregación lo veamos, pero aquella persona a la que le hablamos de nuestro pastor lo vea, lo llegue a ver en la calle, lo llegue a conocer y diga, ah, no, ¿y ese es tu pastor? ¿Cuántas veces no han oído esas cosas? Por eso es importante que seamos irreprensibles. Como les digo, aquí dice del obispo, pero vamos a seguir leyendo, no se resume nada más al obispo. Dice, es irreprensible, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice incluso aquí Pablo, ¿tienes dudas de lo que es ser irreprensible? Te voy a dar más elementos. Marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio no significa, como hemos platicado, de que le entre al alcohol, no. Sobrio significa que tenga una mente recta, una mente definida, una mente objetiva. Que sea sobrio, pues, que no ande ahí divagando con, hoy se me ocurrió esto, mañana se me ocurrió aquello. No, sobrio, recto, directo, con los ojos puestos en el objetivo, quien es Cristo Jesús. Entonces dice, debe de ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, pendenciero es peleonero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, fíjense, ahí nos está dando muchos elementos de entrada. Pablo nos está explicando, todo esto debe de tener un pastor, pero no solo un pastor de una congregación. Como hemos hablado, nosotros como hombres, los varones, hemos sido llamados a ser pastores de nuestro hogar. Ciertamente debemos de entender que esto también es para nosotros. Así debemos de ser. No un neófito. Neófito es un nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose. Si es nuevo en la fe, no entiende la fe, no entiende la palabra. Va a hablar de la palabra, va a predicarla y se va a envanecer y se va a ensoberbecer al darse cuenta que la gente entiende o que la gente se transforma. Y claro, te transformaste o te convertiste por causa de mí. No envaneciéndose, no un neófito. Por eso debe de ser alguien que entienda la fe. Debe de ser alguien que pueda explicar y darle todo el crédito y toda la gloria solamente a Dios, no a sí mismo. Entonces dice, para que no caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué acabo de decir? Dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera, ¿quiénes son los de afuera? Los que no forman parte de la iglesia, los que no son de la congregación. Entonces, si prestamos atención ahí, esto es, como les comento, para todos los varones, todos los hombres que ciertamente debemos de servir al Señor o de buscar al Señor. Y continúan, voy a leer esta porción de los requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y esto los diáconos tienen muy similar los mismos requisitos que un pastor. El diácono debe de ser honesto. Pero la honestidad muchas veces pensamos que solamente es una cuestión monetaria. No, la honestidad es en general. Di la verdad, no busques la mentira. Busca la verdad, condúcete rectamente, sé honesto, sé recto. Si hay algo que se tiene que hacer bien, hazlo bien. No te pierdas, no te vayas por otro lado. Las cosas se tienen que hacer bien. Sin doblez, es decir, que no tenga dos caras. Como les digo, que por aquí sea yo el santo diácono y por allá afuera, ay, soy un demonio. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, el evangelio, con limpia conciencia limpia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, no se detiene ahí, y es lo que les digo. Las mujeres, asimismo, sean honestas. Fíjense lo que dice Pablo. Mujeres,
sean honestas, no digan mentira, condúzcanse rectamente, hablen la verdad, busquen la verdad. Y luego dice, no calumniadoras. ¿Quién es alguien que calumnia? Alguien que dice algo que no es verdad y que no le consta. No calumniadoras. No digas, no le levantes una calumnia a tu hermano, a tu hermana, a un no creyente. ¿Por qué? Porque llevas condenación en ti misma. No calumniadora. Dice, sino sobrias, igual lo mismo, que para el no significa que no tomen vino, sino sobrias, fieles en todo, sobria, con la mente recta, con la mente objetiva. ¿De quién eres y a quién sirves? Soy de Cristo y sirvo a Cristo. Soy un testigo de Cristo en la tierra. Debo de andar para que Cristo sea alabado y sea glorificado. Ser fiel en todo. Y bueno, al final nos dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan sí para sí un grado honroso. Pero en el 14 lo que me interesa es, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué lo escribió Pablo? Bueno, para que nosotros sepamos cómo debemos de conducirnos. No dice, él está diciendo esto a Timoteo, para que él sepa cómo debe de conducirse. Pero ciertamente esto es para todos los que somos creyentes. Esta es una guía de cómo debemos conducirnos rectamente, sirviendo a Dios, conociendo a Dios. Aunque no vayamos a ser ni pastores, ni diáconos, ni vayamos a tener una posición en la congregación, en nuestros deseos debemos buscar esto. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, a todos nos va a usar, de una forma o de otra, porque para eso nos llamó para su servicio. Entonces, como les decía, la segunda parte vamos a regresar al versículo de segunda de Pedro, 3:14, dice, ciertamente nosotros debemos de entender que también nos ha llamado a paz. Segunda de Pedro 3:14, en la segunda parte, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Primera cosa que hay que tener atención, el Señor, tenemos la paz del Señor. Juan 20:19, miren, vamos a leer Juan 20:19. Leyendo Juan 20:19, dice en la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Yo sé que en aquel día le veremos como Él es, como hemos platicado en el pasado. ¿Qué significa que le veremos como Él es? Porque seremos semejantes a Él. No significa lo que les explicaba, que vamos a tener un cuerpo diferente y que vamos a irradiar luz, o que probablemente así sea. De hecho, así es, vamos a tener un cuerpo diferente. Pero cuando dice que seremos semejantes a Él, se refiere a que seremos santos. Y es hermoso pensar que algún día estaremos delante de Él y Él nos mirará y viviremos la plena paz en su presencia. Estaremos en paz completa. Mientras estamos en este mundo, hay momentos en los que tenemos corajes, discusiones, ardores, tristezas, malestares. No estamos en paz. Pero cuando meditamos en que el Señor Jesús a nosotros nos ha llamado y nos ha dicho, paz a vosotros. Yo te doy la paz, no te doy la paz que el mundo da. Es hermoso pensar en esto. Él nos ha llamado a paz y estamos en paz y vivimos en paz. En una paz, la paz perfecta de Dios. También antes de la crucifixión el Señor Jesús dijo en Juan 14:27, miren, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más, esta es una promesa que nos hace vivir en descanso, nos hace vivir confortables. Yo sé que algunos de nosotros hemos pasado, no unos, todos, estoy seguro que hemos pasado por momentos de dificultad, de tristezas, de dolor, de enfermedad. Habrá probablemente en estos momentos, hermano, hermana, que usted se sienta decaído, se sienta dubitativo ante alguna situación o una prueba en la que usted esté pasando, ya sea personal, económica o de salud. Pero es importante entender que en Él tenemos paz.
en Él tenemos paz. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde más iremos? Esa es una diferencia de un verdadero creyente. El que está sin Cristo vaga y va a un camino y va con alguien, y vaga y va a otro camino y va con alguien, o dice quiero huir, quiero irme, quiero esconderme de los problemas, quiero abandonarlo todo, estoy harto, estoy desesperado, y quieren correr y quieren huir. Pero ¿a dónde irán? No haya tranquilidad. Los que somos de Dios, ¿a dónde iremos? Dios está en todo lugar y somos de Él. Le pertenecemos, pues. Si estamos pasando por una situación, hay que entender que debemos clamar a Él y descansar en Él. Les comparto, a mí el Salmo 91 es hermoso. Muchas veces lo conocemos de memoria, ¿no? Y me librará del cazador y bajo sus alas viviré. Pero cuando entendemos todo lo que dice en la palabra, es precioso. Es precioso entender que no importa lo que nos suceda, somos de Él. Estamos bajo sus alas y Él nos cuida. Él nos protege. Somos suyos, pues. Nos hace vivir en paz. Y eso es lo hermoso. Cuando hemos conocido la paz de Dios, buscamos la paz de Dios. Ya no queremos estar fuera de la paz de Dios. Entonces yo le invito a que si usted está pasando en alguna situación, no hay lugar a donde voltear, no hay otro lugar a donde ir. Solamente en Cristo, solamente en Él. Como les decía, esto sí me gustaría leérselos, porque son una serie de preguntas. ¿Qué es lo que vale en este mundo? ¿Qué metas tiene usted? ¿Es usted un cristiano productivo siguiendo una buena meta? Hay quienes dicen, quiero crear una familia. Está bien, es valioso. Hay quienes dicen, quiero ganar un buen sostén para mi familia y educar bien a mis hijos. Está bien, es valioso. Pero ciertamente el motivo principal de nuestra vida es preguntarnos si queremos vivir para Dios. Sabemos que vivimos por Él. ¿Queremos vivir para Él? Preguntémonos. Porque sabemos que si vivimos con fe en Él, Él nos va a guiar para tener una vida separada del mundo. Viviremos en paz. Ciertamente si vivimos buscando servirle a Él, porque para eso Él nos llamó. Les comparto, esta semana tuve la oportunidad de cumplir un gusto que tenía desde hace mucho tiempo. Creo que desde que soy chavo. Ustedes recordarán que en la tele pasan cada Semana Santa, hay 2 películas en Canal 5 que pasan todos los años. Una es Ben-Hur y la otra son los 10 mandamientos. Yo soy de la idea de que uno no debe de agarrar doctrina de las películas ni de nada de eso, porque tristemente pasa que muchas veces la gente dice creer en Cristo Jesús y el evangelio que ellos han oído es el evangelio que vieron en la Pasión de Cristo, o es el evangelio que vieron en las películas, como les digo, en esas películas que recreaban a Jesús y nunca se han tomado el tiempo de venir a la Biblia y leerlo. Pero es muy diferente el evangelio que está en la Biblia contra el que está en las películas. Pero yo tenía la duda de esa película, la película de Ben-Hur o de Ben-Hur. Desde hacía muchos años quería verla. Y yo decía, no la quiero ver. ¿Y por qué quería verla? Bueno, porque he oído prédicas de personas respetables, que fueron respetables, que hacían apuntes a esa película. Me llamaba la atención por eso. Y decía, entonces, gracias a Dios, esta semana tuve la oportunidad de verla junto con mi esposa. Y algo que me llamó la atención es que está basada en un libro del mismo nombre, escrito en 1880. La adaptación en película, bueno, pues sabemos que tiene diferencias. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención es que en la historia es hermosa, porque a pesar de que uno pudiera llegar a pensar, si usted ha tenido la oportunidad de verla, uno pudiera llegar a pensar que el propósito de Ben-Hur o de la película era que él obtuviera su venganza. Pero algo destacan y te lo muestran, que a pesar de que él obtiene su venganza, él no está en paz. No tiene paz. Sigue mal. A veces así somos los hombres cuando estamos sin Dios. No a veces, los hombres que están sin Dios así son.
Buscan cumplir su deseo, buscan cumplir su satisfacción. Dicen, me la hiciste, me la pagarás, y ahí entonces tendré mi venganza y tendré mi revancha y seré feliz y seré contento. Y la tienen y no hayan paz. Incluso el cristiano puede llegar a pensar similar. Me la vas a pagar y la tienes y no estás en paz. Al final de esta película, él pregunta y dice, yo no sé por qué este hombre en algún momento me dio agua. Yo no entiendo para qué me salvó, siendo que él estaba en medio del sufrimiento. Y se responde al final de la película, cuando él cree en Jesús. Al final él cree. Él vio los milagros de Jesús, él lo vio al rostro y tembló. ¿Para qué te salvó Dios? Para que seas de él. Lo muestran quizá en esta película así, basada en un libro, en la época en la que la gente todavía quería conocer más a Dios. La paz de Dios es ciertamente la paz que tenemos única y exclusivamente cuando lo conocemos. Es hermoso saber que tenemos esa dicha los que somos de él. Vamos a continuar, segunda de Pedro 3:15. Miren, vámonos a segunda de Pedro 3:15. A veces me tardo, pero voy rápido. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿qué debemos de entender? Que si el Señor Jesucristo no ha venido en el día de Jesucristo todavía, es porque no ha sido completado el número de los santos o el número de la iglesia que ha de ser completada. Dios es perfecto en todo. Dios, a pesar de que es el dueño, el amo y señor del azar, porque el azar no existe, Él no juega a los dados en un cierto sentido. O sea, no es como que Él diga, a ver, ¿cuántos van a ser? No, Él sabe cuántos somos. Él lo conoce, está en su sola potestad. Entonces, debemos de entender que Él sí ha sido paciente durante 2020 años y el Señor Jesucristo aún no ha regresado, menos, porque si descartamos su edad, casi 2000 años. Si Él no ha venido o no ha regresado en casi 2000 años, debemos de entender que esto es por causa de que Él es paciente, por su longanimidad, pues. Y esa paciencia no tiene otro objetivo más que la salvación de las almas. Estaba viendo que hay una versión similar, bueno, otra versión de la palabra que lo expresa de esta manera. Dice, y recordad que si no ha venido todavía, es porque nos está concediendo tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo entero. Entonces, ¿por qué no ha venido todavía el Señor? Porque tenemos una labor que cumplir los que somos de Él. Proclamar el Evangelio. El Evangelio se ha estado proclamando. No hay tal cosa como que podamos decir, eso no se ha cumplido. No. Cuando meditamos en el Evangelio, lo que les decía, cuando meditamos en lo que sucedió aquel día hace casi 2000 años, donde un puñado de personas, donde un pueblo, imaginemos ahora en un pueblo, en una ciudad del tamaño de Jerusalén de esa época. Vamos a pensar, voy a exagerar, vamos a pensar que había 1 millón de personas. ¿Por qué no había 1 millón de personas? Pero vamos a pensar que había 1 millón de personas que atestiguaron y vieron lo que sucedió en aquel día. En la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México, viven 22 millones de personas. 22 millones. Pensemos que 1 solo millón de la Ciudad de México lo atestiguó. Ahora no tengo la cifra en la mente de cuántos millones de personas somos en el mundo. Pero ¿cómo es que ese cúmulo de personas atestiguaron lo que vieron? ¿Y cómo es que fue tan impactante lo que ellos vieron que ha venido a transformar el mundo completo y el mundo entero? Muchas veces, como les digo, cuando leemos el Evangelio, leemos o vemos que dice que cuando Él falleció, hubo terremotos y los sepulcros se abrieron y los que estaban muertos se levantaron. O también vemos que dice que había tinieblas sobre la tierra durante 3 horas, que fue tremendo. Yo les pregunto, yo les invito, ¿acaso nosotros en pleno 2023 podemos jactarnos de decir, eso fueron charlatanerías o fue brujería? ¿Quién de entre nosotros ha visto algo similar? O a través de 2000 años, nadie. Porque fue único, un evento único. La muerte del Hijo de Dios. Debemos de entender ciertamente que el objetivo o la razón
que transformó al mundo entero fue que entendieron porque vieron y creyeron. Pero también el Señor Jesús dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros pues somos bienaventurados. ¿Por qué debemos entonces de seguir adelante? Bueno, por causa de que Dios nos ha salvado y debemos de conocerle y debemos de proclamar su evangelio. Por tanto, debemos de tener un celo evangélico. Cuando dice ahí que el Señor, dice, bueno, lo que les decía, ¿no? Dice que Él no ha venido simple y sencillamente para que nosotros proclamemos el evangelio. Porque ¿qué es lo que Dios no quiere? Dios no quiere la muerte del impío. Vamos a ver Ezequiel 33:11. Vayan a Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo no quiero que el impío muera. Yo no quiero. Ahora, esto hace referencia, se lo explicaba en sesiones anteriores, esto hace referencia a la voluntad bondadosa de Dios, donde Dios en su voluntad bondadosa, amorosa, su deseo es que nadie muera, que el impío no muera, que el hombre no muera, que su creación no muera. Sin embargo, sabemos que el hombre es malvado, pero Él no quiere que el hombre muera. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no quiere que el hombre muera? Bueno, por eso envió su Hijo unigénito. Y por esa razón nos ha enviado a nosotros, para que proclamemos el Evangelio verdadero de la palabra de Dios. Entonces, ciertamente sabemos que hoy día los tiempos están difíciles. Hay veces que pensamos, no, ¿cómo le voy a predicar si ya ahorita la gente tiene los ojos puestos aquí, tiene los ojos puestos allá, está distraída en todo? Es verdad. Pero si Dios nos da la oportunidad de hablarles, hay que hablarles. Ciertamente un día Dios va a cambiar absolutamente todo. Bueno, me llamó la atención porque en una porción, cuando en Hechos 1:6 al 8, vámonos a Hechos 1:6, Hechos 1:6. En Hechos 1:6 dice el Señor, le voy a dar lectura, Hechos 1:6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús a los discípulos? A ustedes no les toca saber la voluntad de Dios, así como a nosotros tampoco nos toca saber la voluntad de Dios. Y es algo que debemos de entender. Dios nos ha llamado, Dios nos ha permitido conocer su voluntad, se los explicaba en sesiones anteriores, la cual ha sido revelada explícitamente en su palabra. Él nos ha hecho conocer esta voluntad, pero la voluntad específica sobre cada hombre, Él no nos la ha hecho saber y a nosotros no nos concierne. No nos concierne saber si Dios va a salvar a uno o va a salvar a otro. Lo que sí nos concierne es actuar, es servirle a Él. Eso es lo que nos concierne a nosotros. Y ciertamente si anhelamos la venida de nuestro Señor, debemos de estar buscando ser los testigos de Cristo. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Se los explicaba en la sesión anterior. Les explicaba que esto no está en terminología de mandato o de mandamiento. No lo está mandando el Señor. No dice, y me tendrás que ser testigo, y es tu obligación ser mi testigo. No, dice, cuando hayas recibido poder, seréis mis testigos. Naturalmente buscarás ser mi testigo. Naturalmente buscarás servirme, porque ahora tienes el poder, mi poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces, es en esa porción, ¿no? ¿Por qué lo haríamos? Bueno, porque ciertamente si hemos creído en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, entenderemos lo que se dijo en Hechos 1:9-11. Miren, vayan a Hechos 1:9-11. En Hechos 1:9-11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos murieron, los discípulos murieron. Llegó el día de su muerte y quedaron con ese anhelo expectante.
Leemos esta porción y no meditamos más allá. ¿Qué edad tendrían en ese entonces? 30 y tantos años. Sabemos que Pedro, al escribir este epístola, andaba rondando los 66 años, si mal no recuerdo, era lo que veíamos. O si me equivoco lo corregiré más adelante, pero recuerdo que eran 64 a 66 años. Habían pasado 30 años. Pero no hemos meditado, o no sé si usted lo ha hecho, pero usted ha meditado en que durante esos 30 y tantos años Pedro hacía constantemente esto. ¿Por qué? Porque había creído lo que había visto. Porque había creído a los ángeles que le dijeron: así como la habéis visto subir al cielo, así regresará. Así como lo habéis visto irse, así lo veréis venir. Qué esperanza tan hermosa tenía Pedro. Y es esa misma esperanza que nos ha sido legada a nosotros. ¿Cuántas veces mira usted el cielo? ¿Cuántas veces usted voltea y ve la inmensidad? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Porque si aguarda usted esta esperanza gloriosa en la venida del Señor Jesús, un día simplemente, si Dios nos concede esa dicha, voltearemos y lo veremos. Y si no será en esta vida, dice claramente que los que muramos resucitaremos primero y lo veremos. Sí o sí, esa promesa se cumplirá para nosotros. ¿Por qué no habremos de vivir en una forma santa? ¿Por qué no habremos de vivir sirviendo a Dios, pues? Por eso en Filipenses 2, 12 al 13, nada más le voy a dar lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocúpense, ocupémonos en nuestra salvación con temor, con respeto reverente a Dios y temblor, entendiendo que Él es Dios. Él es Dios. Un cierto miedo reverente a Dios. Entonces, bueno, eso es lo que viene diciéndonos en esta porción primeramente, pero también dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y en esta alusión a Pablo surgen varios puntos interesantes. El primero, que Pedro se refiere a Pablo como nuestro amado hermano. Si prestan atención, miren, ahí en segunda de Pedro 3:15 dice: como también nuestro amado hermano. Dice, entonces se refiere a él como un amado hermano. ¿Cómo está refiriéndose? Con amor, con respeto, con aprecio. Ahora yo le pregunto, ¿usted recuerda lo que pasó en Gálatas 2, 11 al 21? Quizás si se los menciona así no lo tengamos presente. Pero ¿recuerdan lo que dice Pablo? Que él reprendió a Pedro. ¿Se acuerdan de esa porción? En la cual él dice claramente: yo reprendí a Pedro. Yo le llamé la atención. ¿Por qué? Porque andaba haciendo lo que no era correcto. Miren, le voy a dar lectura. Rápidamente me ponen atención para que lo tengan presente. Gálatas 2, 11 al 21 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, fíjense, dije a Pedro delante de todos, no lo llamó en secreto, no lo llamó aparte, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es lo que pasó ese día. Fíjense, analicémoslo. Ahora Pedro le está diciendo, nuestro amado hermano Pablo. Sin duda, regreso a lo que hemos platicado. Ellos entendieron por qué eran de él. Yo le pregunto, ¿cuántas veces a usted le han llamado la atención? ¿Cuántas veces a usted le han ridiculizado en público? ¿Cuántas veces a usted le han hecho sentir mal? ¿Le han menospreciado? ¿Le han hecho ver sus errores? Porque son errores, en público. ¿Ha usted amado a la persona que se lo ha hecho ver? Yo les pregunto, ¿Pablo estaba haciendo algo incorrecto? Lo estaba corrigiendo, porque era necesario ser corregido. Porque Pedro, siendo columna, baluarte, ejemplo de verdad, ¿qué estaba haciendo? Regreso a lo que les digo, los ojos de las personas están puestos en nosotros. Los ojos de las personas nos miran. Y si nosotros no nos conducimos rectamente, lo único que conseguimos es que el nombre de Cristo Jesús sea blasfemado entre las personas. Pero si alguien nos condena y nos llama la atención y nos dice, ¡hey! ¿Estás haciendo esto mal? Lejos de que nosotros nos encendamos en coraje y ya no le voy a hablar a ese hermano. ¿Cómo se atrevió? Me puso en ridículo frente a todos. No, estás mal, hermano. ¿Por qué me llaman la atención frente a todos? Eres un desdichado. Te voy a odiar hasta el fin de mi vida. Pero ¿qué está haciendo esta persona? No está razonando y no está meditando en que la que está haciendo mal es ella. Porque si es recto la llamada de atención, si es correcta, si realmente fue una llamada de atención en lo que debe de ser conforme a la palabra de Dios, la persona no debería de ensoberbecerse en su coraje, ni en su ira o en su desdén, en su desprecio. Más bien aceptar la corrección, meditar en la corrección y ver si es que hizo las cosas de esa forma. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro entendió. Pablo me llamó la atención frente a todos. A mí, Pedro, el que con solo decirle a dos personas en el día, cuando nos relatan Hechos, en el día en el que mueren Ananías y Zafira, con hecho de decirle, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Cayeron muertos con yo solo decírselos. Yo que estoy lleno del Espíritu. Sí, a ti, Pedro. Mi amado hermano Pablo. Mi amado hermano Pablo. Entonces, ciertamente, aquí tenemos un ejemplo de que debemos de aceptar la reprensión de manera humilde. Todos deberíamos de ser capaces de aceptar la corrección sin abrigar resentimientos entre hermanos o entre hermanas. No necesita llamarnos la atención un pastor, no necesita llamarnos la atención un diácono, no. Entre hermanos podemos exhortarnos a hacer las cosas correctamente para Dios, pero entenderlo. Entonces, como les decía, aquí vemos ese ejemplo. Segundo ejemplo, que Pedro reconoció que a Pablo le había sido dada sabiduría divina al escribir sus epístolas. Y es un indicativo de que Pedro consideraba divinos los escritos de Pablo, o inspirados, pues. Es decir, tenía autoridad. Él decía, Pablo tiene autoridad. Tercero, que los lectores de Pedro habían evidentemente leído una o más de las epístolas de Pablo. Y esto puede significar que las epístolas les habían sido dirigidos a ellos de manera directa, es decir, algunas otras epístolas que probablemente no son las que nosotros tenemos, o segundo, que estaban siendo circuladas por la región. Es decir, las que nosotros tenemos como las epístolas de Pablo, que aunque sea para Corinto, aunque sea para Timoteo, aunque haya sido para Tito, aunque haya sido para Gálatas, ténganlas, conozcan lo que dice la palabra. Muy probable. Entonces, fíjense, ya que analizamos al detalle varias cosas de estas, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ¿cuál de las cartas de Pablo dice que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación? Romanos 2:4. Romanos 2:4. No le voy a dar lectura, pero todo esto es una porción del 1 hasta el 16. Pero en Romanos 2:4 dice Pablo, o menosprecié las riquezas de su benignidad,
es decir, las riquezas de Dios, que Él es bueno, su paciencia, que Él es paciente, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, ignoras que Él te está guiando al arrepentimiento. En eso Pablo, ese es solo un ejemplo de las porciones, de la porción que habla Pedro en cuanto a Pablo. Bueno, ya estamos cerca de terminar. Segunda de Pedro 3:16. Vamos, si me alcanzan estos 5 minutos más. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, miren, vamos a leer segunda de Pedro 3:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, lo que les decía, aquí hay que entender que Pedro está poniendo los escritos de Pablo al mismo nivel de todas las demás escrituras del Antiguo Testamento. Porque él está diciendo, estos individuos toman las epístolas de Pablo y las tuercen. Y le están dando otro sentido que no es el sentido divino, que no es el sentido que Dios nos ha dado. También es importante ver que no significa que, cuando dice cosas difíciles de entender, no significa que el estilo de Pablo sea difícil de entender. Lo que significa es que los temas que trata son difíciles de entender. Cuando nosotros leemos la palabra, a lo mejor a usted le pueda llegar a pasar al principio, porque me llegó a pasar al principio, que cuando lee uno la Biblia, lo lee en modo estéis y vosotros seáis. Y hablamos, y está en un español antiguo, para el que manejamos hoy día. Y tal vez usted diga, ay, como que esto me mece y como que me ando durmiendo porque yo no soy español y ya ahora resulta que voy a hablar como españolete. No significa que fue escrito de forma difícil, que me dé sueño por eso, no. Si me da sueño es porque no lo estoy entendiendo, que son cosas difíciles de entender. Y no son difíciles de entender. ¿Qué necesitamos? Estudiar diligentemente la palabra de Dios, y conforme la vamos estudiando, Dios nos va abriendo así como que estas puertas y nos va trayendo velas y se va iluminando el camino y empezamos a leer la palabra y ¡pum!, se empieza a abrir para nosotros. Y es hermoso. Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro? Bueno, pues que los inconstantes o los indoctos pues son los que no estudian. Los inconstantes, pues sí, los que no estudian constantemente la palabra de Dios, son los que tuercen la palabra de Dios. Entonces, triste es porque dice que estos individuos tuercen las escrituras para su propia perdición. Hay muchos dichos en el mundo, ¿no? Hay muchos dichos y muchas veces la gente vive basándose en los dichos y dicen que eso dice en la Biblia, ¿no? Como dicen, me acuerdo siempre de que dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así dice la Biblia. A ver, muéstrame. ¿No lo dice? Muéstrame. ¿Dónde dice eso? Los indoctos, los que no estudian, los inconstantes, los que no asisten, los que no leen, tuercen para su propia perdición. Porque están levantando falsos o están blasfemando. Están atribuyéndole a cosas a Dios que Dios no ha dicho. Es un ejemplo rápido, pero ciertamente ellos malinterpretan. Y tenemos ejemplos de sectas falsas que hacen eso, que utilizan incluso porciones verdaderas de la palabra de Dios, que la tuercen la ley, por ejemplo, para transformarla en un camino de salvación. En lugar de que la ley sea para que el individuo revele y entienda que está pecando, le dicen tienes que vivir por la ley. Pues ya está torciéndola. O hacen del bautismo la puerta al cielo. Y bautízate, pasa por las aguas, listo, ya soy salvo. Ando como diablo, vivo como demonio, pero ya pasé por las aguas, ya soy salvado porque el hermano me dijo que si me bautizaba ya soy de Dios. Tuercen las doctrinas. Y hay quienes incluso hablan acerca de que como la salvación es por gracia, hacen mucho hincapié, y lo vemos en estas sectas. Tú ya has sido salvo por gracia, tú ya eres libre de pecado, tú ya puedes vivir libremente y hacer lo que quieras. Bueno, pues a darle. Y le dan. Al cabo ya soy de Dios, nada me afecta, yo ya soy de Dios, no estoy haciendo las cosas correctamente, ando chueco, ando fornicando, ando adulterando, ando robando, ando mintiendo, pero soy de Dios.
No, entiéndelo. No es así. ¿Por qué? Porque han sido torcidas las enseñanzas. Y bueno, tenía ejemplos para dar de la porción de la palabra, pero vámonos porque ya no tenemos el tiempo completo. Bueno, que es muy probable, bueno, pues que estas personas indoctas o aquellos que son inconstantes, pues muy probablemente no sean salvos, ¿no? Que tal vez realmente sabemos que Dios es claro y nos dice que todo aquel que es de Él, por su fruto será conocido. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, que mantengamos una posición firme, una posición pura, una firmeza doctrinal. Si Dios ha tenido misericordia de los que estamos aquí reunidos, e incluso de los que hoy día nos faltan, vamos a pensar que por causa del día, ¿no? Pues es 31. Muchos también se reúnen, muchos también van a hacer su cena al rato, a lo mejor tienen el tiempo para vivir en familia, y a lo mejor por eso no están con nosotros. Pero sabemos que hay entre nosotros hermanos y hermanas que sí entienden, que sí conocen. Entonces hay que tener firmeza doctrinal, hay que estar en la doctrina firmes. Por eso es muy importante, y es lo que hemos recalcado muchas veces, ¿no? Créanme, hermanos, hermanas, como esta congregación, no es que yo levante esta congregación para decirle, hermano, no se vaya, quédese porque aquí se enseña la verdad, ándele, no vaya y pruebe otras, no, porque nos va a dejar, no, todo lo contrario. Yo le puedo decir, vaya y busque y dése cuenta que aquí se enseña la verdad. ¿Por qué? Porque lo importante es la doctrina en el sentido del conocimiento y el entendimiento de Dios, pero no que se quede aquí, bajarlo aquí, 30 centímetros, hay que bajarlo para que vivamos por ello y lo hagamos nuestra verdad. Ahora, ¿qué doctrinas estamos hablando de las que hablaba también Pedro? Bueno, la inspiración de las Escrituras, que han sido inspiradas por Dios, el nacimiento virginal de nuestro Salvador, el nuevo nacimiento, la deidad de Cristo, su vida de padecimiento sin pecado, su muerte sustitutoria, su resurrección corporal, su ascensión, su regreso, la salvación por gracia, la manifestación e identificación de alguien que es salvo por una vida santa y recta. Fíjense esa parte, la manifestación e identificación de que alguien es salvo por una vida santa y recta. ¿Qué significa esto? Que aprendamos a identificar quiénes son realmente salvos, que el día del Señor vendrá y el estado eterno. Entonces, son doctrinas que no podemos negar. Entonces, bueno, terminando, ¿hay doctrinas que son difíciles de entender? Sí. ¿Cuáles? La Trinidad, por ejemplo, la elección. Hay personas a las que se les complica mucho la elección. El libre albedrío del hombre, que dice, no, yo tengo el libre albedrío para ser salvo, yo elegí ser salvo. El misterio del sufrimiento, ¿por qué sufro como sufro? ¿Por qué me duele? ¿Por qué? Son doctrinas difíciles, pero algo que debemos de entender es que no debemos de turbar nuestro corazón. Dice el Señor, tranquilo, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Yo te doy la paz. Hay que buscar la paz de Dios, buscarlo a Él, conocerlo a Él. Conociéndolo y creciendo en su conocimiento, entenderemos que la verdad de Dios, de su palabra, es infinita e inagotable, y Él sabe cosas que nunca podremos sondear en la verdadera hondura que tiene. Conclusión, para terminar, estos 3 versículos del libro de Segunda de Pedro nos dicen claramente, nos dicen que si estamos esperando el día del Señor, debemos de buscar ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Quiénes? ¿Los hombres nada más que quieren ser diáconos y pastores? No. Todos, hombres y mujeres, ser rectos, irreprensibles, que nadie nos pueda reprender, que nadie pueda venir ante nosotros y decirnos, estás haciendo mal. ¿Qué hizo Pablo con Pedro? Lo reprendió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que encender en ira contra el que me reprende, porque ¿cómo se le atrevió a reprimirme? No. Medita en qué te acaban de decir. ¿Tienes razón? ¿Es lo que dice la palabra? Sí. Agradécele a tu hermano y ama a tu hermano que ha tenido el amor a ti para venir y corregirte, porque le preocupas, porque le interesas. Porque si no le preocuparas, si no te le interesaras, vive como diablo, ahí tú sabes, es tu problema. ¿Qué otra cosa? Considerar que la paciencia de Dios es para salvación, para ser testigos en la evangelización de Cristo Jesús. Para eso nos ha llamado. Y tercero, estar firmes y rectos en las verdades doctrinales. ¿Cómo puedo estar firme y recto? Estudiando. Estudia,
lee, escudriña la palabra, conoce, para que mientras tengas firme y macizo el conocimiento de Dios, nadie te va a poder mover. ¿Por qué? Porque ahora eres este Petros siendo sostenido por la Petra, Cristo Jesús. Vamos. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por la dicha que nos ha dado de vivir. Gracias, Padre, por esta su preciosa palabra, Señor, porque según por ella vivimos, Señor, y tenemos esta esperanza preciosa en la cual aguardamos su regreso, Señor. Guíenos, por favor, para vivir como usted nos llama, Señor, como usted nos ha salvado, Señor, con su santo y bendito poder. No de nosotros, Señor, porque sabemos que por nosotros y por nuestra propia voluntad es imposible. Pero en usted y por usted, Señor, tenemos esta fuerza para seguir adelante, Señor, para enfrentarnos ante cualquier situación. Guíenos para entender, Padre, que los propósitos descansan en su sola voluntad, Señor, y que si usted decide darnos vida, gloria a usted. Si usted decide que ya no sigamos con vida física, gloria a usted, porque tenemos la gloria eterna, Señor, en usted. Si pasamos por circunstancias de dolor y de sufrimiento, gloria a usted. Si pasamos por felicidad, por alegrías, por risas, gloria a usted, Señor. Guíenos para entender esto y hacer una verdad en nuestras vidas. Por favor, guíenos para poder seguir adelante en este día y que lo que hagamos sea según la alabanza y la gloria de su santo y bendito nombre. En el nombre de su santo Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, le damos gracias. Amén.